Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este segundo capítulo. En esta ocasión les tenemos un caso que ocurrió en Kisevo, un municipio perteneciente a la actual Macedonia, que entre 2003 y 2007 fue aterrorizado por un asesino en serie. Vlado Tanevski, un periodista local, siempre estaba más que ansioso por cubrir los horripilantes asesinatos. De hecho, siempre tuvo información privilegiada que otros reporteros no tenían. Sin más que decir, comenzamos. Vlado Tanevski nació en 1952 en la pequeña población de Kisevo, municipio perteneciente a la actual Macedonia. De familia conservadora y estricta, el pequeño sufrió de maltrato físico y psicológico por parte de sus progenitores. El padre era un vigilante nocturno que utilizaba el cinturón para marcar la disciplina en casa, y la madre se mostraba igual de severa e implacable que su marido cuando terminaba su turno como limpiadora en un hospital. De hecho, su madre fue especialmente cruel. Además de insultarle y gritarle, también lo golpeaba sin motivo alguno en cualquier parte del cuerpo. A causa de las palizas, Vlado tuvo pesadillas y terrores nocturnos, y con los años, ese pavor hacia su madre desembocó en una ola de frustración y odio por no haberse enfrentado a ella. Esta situación de violencia terminó cuando el joven se marchó de casa para estudiar. Antes de su etapa como periodista, Vlado se graduó como obrero metalúrgico, y formó parte de la organización juvenil comunista de su pueblo. Después se trasladó a Croacia, se afilió a la Liga Comunista de Yugoslavia y en 1973 conoció a su mujer Vesna en un recital de poesía. Poco después la pareja contrajo matrimonio, tuvieron 2 hijos y prefirieron regresar a Kisevo y mudarse con los padres de Vlado. A pesar de su mala relación, él era el único que podía ocuparse de ellos y se sentía con la obligación moral de no dejarlos solos. En esta nueva etapa, Vlado empezó a trabajar como editor en la radio de la localidad y después como reportero en periódicos. Sin embargo, la competencia era tan feroz que el joven terminó plagiando artículos y presentando textos de sus colegas como suyo. En 1990, Vlado sufrió el primer golpe emocional debido al suicidio de su padre. A partir de entonces, la relación con su madre empeoró considerablemente y aumentaron las disputas entre ambos. Este era el único momento en el que se podía ver al periodista elevar la voz o estar más irritado. El resto del tiempo fue bueno, afectuoso y un esposo muy tierno. Aún así, la insoportable convivencia con la madre terminó por resquebrajar el matrimonio, en especial a partir de la muerte de la madre en 2003. A esto se sumaron los importantes problemas económicos derivados del despido del reportero. Finalmente, Vlado y Vesna se separaron a principios de 2004. Ella se mudó a Skopje con los hijos, pero él decidió quedarse en Kisevo, a sabiendas de que su trabajo como periodista freelancer no le daría los suficientes ingresos. Después de todo, apenas ocurría nada grave en esta pequeña población. Una circunstancia que él cambió al cometer su primer crimen. El 16 de noviembre de 2004, Mitra Simjanoska, de 64 años, desapareció de su domicilio tras dejar en la cocina un rastro de sangre. 2 meses después, un empleado de limpieza encontró su cuerpo dentro de una bolsa de plástico en un vertedero. Presentaba signos de haber sido atada, torturada, violada y estrangulada. Llevaba menos de 2 semanas muerta, así que el autor de aquella barbarie había mantenido a la víctima cautiva durante más de 40 días. La noticia del asesinato se extendió enseguida a los medios de comunicación, y Vlado Tanevski fue uno de los periodistas encargados de presentarse en el lugar de los hechos y recopilar información para un artículo. De hecho, llegó a entrevistar a algunos de los familiares y amigos de Mitra. En sus artículos, Vlado no se limitaba exclusivamente a recoger las declaraciones de los investigadores y familiares, también incluía información que algunos tildaron de meras especulaciones. Por ejemplo, dio detalles del interior del piso de Mitra, o aseguró que el cuerpo podría haber sido arrastrado a la cocina. Unos detalles verídicos, pero que la policía mantenía en secreto. Pese a los fidedignos reportajes de Tanevski, las autoridades centraron la investigación en 2 delincuentes que ya habían asesinado a otro anciano semanas antes del crimen de Mitra. Durante el juicio, el periodista escribió la siguiente crónica. Esposados y con ojos escrutadores, Ante Ristevski, de 28 años, y su amigo Igor Mircevski, acusados de un horrible doble homicidio, entraron al tribunal. Miraban al techo con ojos inexpresivos y de rato en rato susurraban como para sí mismos. Todo terminó, ahora pagaremos por nuestros crímenes. Los 2 hombres fueron condenados a cadena perpetua, pese a que los rastros de semen hallados en el cuerpo de la anciana no correspondían a ninguno de los acusados. Ni siquiera se planteó la posibilidad de un tercer atacante, y Ristevski y Mircevski fueron enviados a prisión. 3 años después, el periodista volvió a matar. A principios de noviembre de 2007, Lubika Likoska, de 56 años, salió a hacer unas compras a finalizar su jornada como mujer de limpieza, pero nunca regresó.
Era una mujer tranquila y bondadosa que luchaba contra la pobreza y trabajaba limpiando casas para alimentar a su familia. Al igual que le pasó a la primera víctima, esta mujer también permaneció cautiva hasta días antes de que hallaran su cuerpo, y durante ese tiempo fue atada, maltratada, violada y estrangulada. Una vez muerta, la envolvieron en una bolsa de plástico y la abandonaron en una zona boscosa próxima a una gasolinera de Kisebo. Los siguientes días, el reportero publicó varios artículos donde elucubró sobre cómo se habría gestado el secuestro de la anciana. Habló de una ventana abierta, de una lámpara encendida, de un ataque por sorpresa donde la víctima se resistió e incluso de una puñalada en el pecho. El relato tan escrupuloso del crimen sorprendió a los investigadores, aunque lo achacaron a posibles filtraciones policiales. Sin embargo, 3 meses después, un tercer cadáver levantó nuevas sospechas. El 16 de mayo de 2008 se encontró el cadáver de Sivana Temelkovska de 65 años, metido en una bolsa de plástico y abandonado sobre un montón de basura junto al campo de fútbol local. Llevaba 9 días desaparecida y, como las anteriores víctimas, fue maltratada y asesinada brutalmente. Tenía 13 heridas en el cráneo y múltiples fracturas de costilla. A los 2 días, Taneski llamó a su editora y le explicó su hipótesis respecto a este último crimen. Le aseguró que este guardaba relación con los otros 2 ocurridos en 2004 y 2007. Le planteó la información que había conseguido y el 19 de mayo publicaron su teoría bajo el titular "Asesino en serie acecha a Kisebo", en el que se podía leer: "La gente de Kisebo vive con miedo después de que se encontrara otro cuerpo asesinado en la ciudad. El cadáver se parece mucho a uno descubierto a 20 kilómetros de Kisebo el año pasado, y existe la posibilidad de que estos monstruosos asesinatos sean obra de un asesino en serie". Horas antes de que se publicase el artículo de Taneski, la policía ya había relacionado a las 3 víctimas. Tenían edades similares y se dedicaban a labores de limpieza, y las habían encontrado brutalmente asesinadas. Además existía otro vínculo entre ellas: el modus operandi empleado por su asesino. Las secuestraba y las mantenía cautivas para torturarlas, golpearlas y violarlas salvajemente. Después las estrangulaba con un cable telefónico, las metía desnudas en bolsas de plástico y las arrojaba a lugares apartados de Kisebo. Con estas similitudes, los investigadores hicieron un perfil criminal del posible asesino en serie: un hombre maduro, de complexión fuerte e inteligencia por encima de la media, que vivía en la misma zona donde se habían cometido los crímenes, que conocía a las víctimas y que había desarrollado unos deseos sadomasoquistas en su infancia. Mientras la policía iniciaba la búsqueda del asesino, el verdadero autor empezó a dejar pistas en forma de supuestas conjeturas periodísticas plasmadas sobre el papel. Por ejemplo, una de las víctimas había sido engañada por el homicida alegando que su hijo estaba herido, momento que aprovechó para secuestrarla. En otra ocasión, describió que una de las mujeres llevaba un crucifijo de oro en el cuello, y que el resplandor de sus ojos azules fue apagado por el manto de la muerte. E incluso reveló el modelo de cable telefónico usado por el asesino para estrangular a sus víctimas. Las motivaciones del monstruo de Kisebo aún no están claras. Ambas mujeres eran amigas y vivían en la misma parte de la ciudad. La policía tiene algunos sospechosos a los que están interrogando. Se podía leer en otro de sus reportajes. El periodista, aparte de informar sobre los casos, también criticó duramente a la policía por supuestas irregularidades en las investigaciones y por implicar a los hombres equivocados cuando estos se encontraban cumpliendo condena en el momento de los crímenes. Llegados a este punto, la policía comenzó a sospechar. Algunas informaciones de Taneski detallaban la posición exacta de los cadáveres, el tipo de cable telefónico empleado para estrangular a las víctimas, qué se había dejado en el lugar de los hechos, la cronología de los asesinatos y el crucifijo en el cuello de una de las mujeres. Los investigadores habían ocultado estos datos a propósito y el periodista había caído en la trampa, pero la policía todavía necesitaba una prueba más fiable para poder demostrar que Vlado era el verdadero responsable. La evidencia llegó gracias a unos rastros de sangre encontrados en el cuerpo de Sivana. El análisis forense confirmó que no pertenecían a la víctima, y se procedió a la identificación del tipo de sangre. Esto permitió cribar una larga lista de sospechosos, y tras interrogar a 150 hombres con el mismo grupo sanguíneo, se descartaron a la mayoría, excepto a varios vecinos, un taxista y el citado periodista. Acto seguido obtuvieron una muestra de ADN para cotejarlo con el rastro de semen encontrado en una de las víctimas. El 20 de junio de 2008, la policía finalmente detuvo a Vlado Taneski y fue acusado de 3 delitos de violación y asesinato. Durante el interrogatorio, clamó su inocencia y negó los hechos que se le imputaban. Ni siquiera habló cuando corroboraron que había aparecido 7 cabellos suyos cerca del cuerpo de la primera víctima o que la bata encontrada dentro de la bolsa de Sivana era propiedad de su madre. Al mismo tiempo, la policía procedió al registro de su vivienda y localizaron cordones y cuerdas que coincidían con los usados para atar a las mujeres, algunas pertenencias de las víctimas y material pornográfico sadomasoquista. Si bien el periodista dio muestras de una gran sangre fría durante los interrogatorios, su exmujer lo describió de una forma muy distinta. Dijo que era un hombre tranquilo y gentil, que jamás se puso violento y que con él compartió un matrimonio ideal. Nadie sospechó jamás de sus oscuras intenciones, ni siquiera los parientes de las víctimas que hablaron con él
para sus reportajes. Sus propios colegas de profesión también se sorprendieron al conocer la noticia del arresto. Lo describían como un hombre tranquilo, agradable y educado. 3 días después de su detención, fue encontrado muerto en su celda de la cárcel de Tetovo con la cabeza sumergida en un cubo de agua. El extraño fallecimiento fue catalogado como un suicidio. Los investigadores siguen creyendo que una cuarta mujer, Gorica Pavleska de 78 años, desaparecida en 2003, fue realmente la primera víctima del monstruo de Kisevo. Jamás sabremos la verdad porque su cuerpo jamás fue localizado y el responsable se quitó la vida llevándose a la tumba un gran secreto. Déjanos en los comentarios qué te pareció el caso y nos vemos en un próximo video.